Vale, pues nada, hoy vamos a realizar un webinar sobre el papel de los chatbots en Customer Service, cómo vamos a hacer una breve introducción a la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías que tenemos disponibles y un poco cómo estamos aplicándolo desde Braven a los diferentes clientes, cómo lo estamos utilizando y bueno, sobre todo ver ejemplos reales, qué ventajas podemos obtener, cómo se puede escalar estas soluciones y bueno, y diferentes aspectos, ¿vale? Si tenéis, como he comentado, si tenéis cualquier duda o queréis preguntar algo a través del chat, podéis realizarlo, ¿vale? Bueno, lo primero voy a comenzar presentándome. Yo soy Mario López, trabajo como Technical Lead en Braven. Bueno, lidero sobre todo los proyectos de innovación con inteligencia artificial, realidad mixta, HoloLens, etcétera. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto si queréis preguntarme cualquier duda o queréis más información acerca de cualquiera de estos temas, pues podéis preguntarme. Sobre todo ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Y ahí podéis preguntarme cualquier cosilla, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, por hacer una breve introducción sobre nosotros, somos Braven, somos una consultora IT especializada en tecnologías Microsoft. Somos partners de Microsoft y utilizamos sobre todo sus tecnologías aplicadas a diferentes sectores. Sobre todo lo que hacemos es el desarrollo de soluciones a medida de cualquier tipo y para cualquier sector. Y bueno, lo que nos destaca principalmente son nuestros tres valores, que básicamente son el trabajo en equipo, la creatividad y un gran compromiso. Creo que es un valor fundamental que nos diferencia del resto, que es principalmente nuestro equipo. Braven pertenece a un grupo de diferentes compañías. Braven está especializada en el ámbito nacional y luego por otro lado tenemos Brintia especializado más en el ámbito internacional y por último IDWork, que es nuestro laboratorio de innovación donde empezamos testeando las últimas tecnologías. Comenzamos a aplicarlas, vemos qué diferentes ventajas nos pueden aportar y empezamos a aplicarlas en diferentes clientes. Una vez que esas tecnologías son más estables, empezamos a ofrecerlas como un servicio en concreto y directamente aplicada en cualquier tipo de cliente. Bien, vamos a comenzar ya haciendo una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial, porque bueno, la inteligencia artificial es un término que hoy día está muy de moda, que quizá muchos estamos escuchando en el día a día y que estoy seguro que, bueno, lo sé seguro, todo el mundo estamos utilizándolo, aunque no nos demos cuenta, en cualquier tipo de aplicación, en nuestro dispositivo móvil, en nuestro ordenador, hoy día ya tiene inteligencia artificial, ¿vale? Y la inteligencia artificial no es otra cosa que aplicar una determinada inteligencia a una máquina. Básicamente lo que se trata de imitar es la inteligencia de un ser humano, incluso que parezca que es un ser humano sin que nosotros nos demos cuenta, ¿vale? Esta inteligencia artificial se puede aplicar de diferentes maneras. Nosotros sobre todo tratamos de implementarla o integrarla en la nube, pero es cierto que también esa inteligencia artificial se puede tener en diferentes dispositivos sin necesidad de ningún servicio, ya sea en dispositivos móviles, en ordenadores o en otros dispositivos más complejos como gafas de realidad mixta o incluso nuestro coche. Estamos viendo que ya aplican inteligencia artificial o en una cámara de teléfono. En fin, hay muchísimos dispositivos en los que hoy día podemos encontrarnos con esa inteligencia artificial y que es súper potente y nos ayuda a obtener unos beneficios enormes. Bien, vamos a pasar a hablar un poco de historia acerca de la inteligencia artificial, porque creo que es importante también saber que la inteligencia artificial no nos parece un término súper moderno, algo que utilizamos muy a diario, pero es todo lo contrario, es algo que lleva en nuestras vidas desde hace muchísimos años, concretamente aproximadamente desde el año 1950 se habla de inteligencia artificial. Y bueno, aquí quería resaltar una serie de hechos. Sobre todo en el año 1950 apareció el test de Turing, que basaba en comprobar o en saber si una máquina realmente tenía inteligencia como la de una persona, o sea, si nos dábamos cuenta si lo que había detrás era una persona o una máquina.
Otros hechos importantes, como por ejemplo en 1963 empezó a hablar del término de Machine Learning por primera vez, aunque es cierto que cuando se empezó a implementar fue entre 1980 y 1990. O otros hechos también reseñables, en 1997 la máquina IBM Deep Blue ganó por primera vez al campeón del mundo de ajedrez mediante una máquina, con lo cual fue un hecho totalmente histórico, que realmente por primera vez la máquina conseguía ganar al hombre en un juego de inteligencia. Fijaros que es un hecho de hace casi, más de 20 años, bastante interesante. Y luego ya en 2011 comienza la aparición de los asistentes virtuales, en concreto uno de los más importantes y que todos conocemos hoy día, aparece Siri por primera vez por medio de Apple, y a partir de este año pues empiezan a surgir los diferentes asistentes inteligentes, ¿vale? Y además, aparte en el 2011 también en la máquina de IBM Watson consigue ganar el primer premio en el concurso de televisión J-Spark de Estados Unidos, que también es un hecho insólito y bastante importante, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, la inteligencia artificial lleva ya bastantes años en nuestras vidas. La diferencia principal es que la capacidad de computación que tenemos hoy día no es la misma que la que había en esas épocas. En esas épocas ya sabíamos lo que era la inteligencia artificial, cómo aplicarla, pero debido a la tecnología no se podía empezar a aplicar en entornos reales, ¿vale? Como sí podemos hacer hoy día. Hoy día podemos aplicar esta inteligencia artificial de una manera muy, muy potente y obteniendo unos grandes beneficios con ella. Vamos a pasar. Vale, vamos a comenzar hablando de la transformación de la inteligencia artificial, cómo está transformando nuestro día a día, y aquí vemos tres diferentes aspectos que están de la manera en la que se está aplicando la inteligencia artificial. Por un lado, vemos que es mediante agentes digitales, los cuales transforman el compromiso de clientes y los empleados. Un ejemplo típico de agentes digitales, pues como vamos a ver en el webinar de hoy, son los bots, los chatbots, ¿vale? Que podemos utilizar para mejorar cualquier compañía. Por otro lado, tenemos las aplicaciones inteligentes que lo que me hacen es mejorar el futuro de los negocios. Hay aplicaciones de cualquier tipo, ya sea de entretenimiento o más empresarial. Por ejemplo, una aplicación inteligente que estoy seguro que la gran mayoría utilizamos es Netflix. Netflix por detrás tiene una inteligencia artificial brutal a la hora de ofrecernos contenido recomendado que nosotros o que piensa que nos va a gustar. O incluso, no sé si os habéis llegado a dar cuenta a la hora de visualizar las carátulas de las series de televisión o las películas que nos aparecen, esas carátulas son personalizadas por cada una de las personas, dependiendo de nuestros gustos o series que hayamos visto anteriormente, etcétera. Con lo cual, es un aspecto bastante interesante. Y ya por último, tenemos los procesos de negocio, los cuales transforman todos estos procesos aplicando inteligencia artificial para mejorarlos. Por ejemplo, aquí podríamos ver aplicación de Machine Learning para predicción de venta a futuro o predicción de resultados a futuro, o incluso aprender en base al paso del tiempo qué es lo que va a ir sucediendo, ¿vale? Estos serían los tres aspectos principales que vemos en la transformación de la inteligencia artificial. Y ahora, bueno, centrándonos un poco más en el tema de los agentes digitales, que es lo que vamos a tratar en concreto, según una predicción de Gartner, el 95% de las interacciones de clientes para el año 2025 se esperan que sean por medio de inteligencia artificial, ¿vale? Ya sea a través de dispositivos móviles, ordenadores o incluso de manera online. ¿Vale? También podemos ver que podrá ser en cualquier tipo de dispositivo, como también pueden ser los coches, y que veremos más en detalle más adelante. ¿Vale? Esto lo que nos ayuda es atraer más clientes, ya que un agente digital va a estar disponible en cualquier momento, a cualquier hora, cuando nosotros deseemos, ¿vale? Con lo cual vamos a dar una mucha mejor atención en base a lo que el cliente desea, e incluso va a mejorar la productividad de los empleados, porque va a poder
dedicarlos a otro tipo de operaciones, a mejorar la productividad o incluso automatizar otros procesos que hagan que mejore todo nuestro negocio. Bien, ¿y cómo podemos implementar estos agentes digitales? Pues básicamente mediante un bot, ¿vale? El término bot es algo que también hemos escuchado muy a diario y que quizá no conozcamos. Básicamente un bot es un proceso automático que lo que hace es interpretar lo que el usuario está queriendo decir, ¿vale? Lo transforma y lo que hace es devolvernos un resultado en base a lo que el usuario está queriendo preguntar o decir o requiere en ese momento, ¿vale? El bot recibe una serie de entradas que pueden ser entradas escritas, entradas habladas o incluso interacciones, o más adelante veremos incluso el envío de imágenes que son tratadas mediante el bot, el cual realiza una serie de operaciones y nos devuelve el resultado que espera el cliente. ¿Vale? Luego veremos que el bot se emplea mediante una serie de canales, mediante una serie de interfaces, mediante las cuales está disponible y mediante las cuales podemos comunicarnos con él. Las principales ventajas que tiene un bot es que es mucho más natural que la interacción con un ordenador. Podemos utilizar un lenguaje natural que cualquier persona usa a diario. Se adapta a las circunstancias del usuario dependiendo lo que requiera. Y como hemos comentado, está disponible en cualquier lugar y en cualquier momento, y en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, ya sea un ordenador o incluso un coche. En el caso de los coches, por ejemplo, últimamente estamos viendo que prácticamente todas las grandes marcas ya están incluyendo hoy día asistentes virtuales dentro de su plataforma multimedia, ya sea Google Assistant, ya sea Siri o incluso Cortana o Alexa. Mediante todos esos agentes inteligentes podemos conectar con nuestro bot en concreto de nuestra compañía. Nos pone de una manera muy sencilla en contacto con él y podemos interactuar y recibir la información que deseamos en cualquier momento. Bien, ahora vamos a pasar a hablar ya aspectos un poco más técnicos de cómo nosotros utilizamos una serie de servicios para aplicar esta inteligencia artificial. Y bueno, como hemos comentado, nosotros somos una empresa partner de Microsoft, con lo cual utilizamos sus principales servicios para inteligencia artificial, entre los cuales destacamos tres patas principales, ¿vale? Por un lado sería la parte de bot service, que lo que nos permite es el desarrollo de una inteligencia artificial. Va a ser la parte principal de nuestro bot, que nos ayudará a la hora de hacer el desarrollo completo. Por otro lado, tenemos la parte de servicios cognitivos, que son servicios que tenemos disponibles para cualquier usuario, los cuales ya nos dan una serie de complejidad que podemos utilizar en cualquier tipo de aplicación o servicio o web que queramos. Y por último, la parte de Azure Machine Learning, que son una serie de servicios que aplican en base a unos algoritmos y a unos datos una manera de hacer un aprendizaje automático o una predicción en cuanto a resultados, ¿vale? Uniendo todas estas tecnologías, pues podemos construir diferentes soluciones mucho más potentes y que nos aportarán un mayor número de ventajas a futuro. Pasando ya un poco más al detalle de Bot Service, básicamente la herramienta principal que proporciona Microsoft es Bot Framework, mediante la cual nosotros realizamos todo el desarrollo de ese bot en concreto para ponerlo al servicio de cualquier cliente que lo requiera. Básicamente lo que nos permite este framework es, de una manera mucho más sencilla, añadir toda la inteligencia artificial que necesitamos e incluso nos la conecta con diferentes canales que ahora veremos que tendremos disponible, que básicamente esa va a ser la interfaz mediante la que el usuario interactúe con nuestro bot en concreto. Por eso es importante, y nosotros destacamos el uso de esta herramienta, ya que nos aporta una serie de ventajas importantes a la hora de realizar el desarrollo de un bot, ¿vale? Y bueno, pues como veis, al final, utilizando todas estas tecnologías, mezclándolas, pues casan perfectamente para lo que es una atención al cliente y soporte de una compañía cualquiera. Hoy día casi todas las empresas tienen o necesitan un servicio de atención al cliente y de soporte, con lo cual, mediante la unión de todas estas tecnologías, podríamos aplicarla justo para este servicio, aplicando la inteligencia artificial, obteniendo una serie de ventajas
bastante importantes que hace que nos ayude bastante a futuro, ¿vale? Ahora veremos en concreto todas esas ventajas que aplica y cómo las podemos incluso mejorar. Comentando un poco la otra pata de servicios que proporciona Microsoft y que nosotros utilizamos también son las APIs de Cognitive Service, ¿vale? Estas APIs o servicios son proporcionados ya por Microsoft directamente para su uso, ¿vale? Hay diferentes servicios, entre los cuales destacan principalmente estos, los cuales son, por ejemplo, de visión, detección de caras, detección de imágenes, etcétera, incluso la conversación, que es la parte principal que se usaría en un bot para escuchar qué es lo que los usuarios están diciendo y transmitirlo a un lenguaje que lo entienda la máquina y que sepa lo que tiene que hacer, aprovechar la riqueza de los conocimientos en las diferentes web o incluso la búsqueda de contenido cuando el bot no sepa qué hacer. Eso es un caso que hemos tenido también con un cliente, porque mucha gente tiene esa duda. Si hay algo que el bot realmente no sabe responder porque no se ha programado para ello, pues bien, hay una serie de servicios de búsqueda, como puede ser las APIs de Bing o incluso de Google, en los cuales podemos realizar la búsqueda de ese contenido para siempre devolver una determinada información, que nunca el bot se quede sin saber darnos una respuesta, con lo cual esto es bastante interesante también. Vale, y bueno, esto es como comentaba, son una serie de servicios bastante interesantes que están totalmente disponibles para que los podamos integrar ya en nuestras aplicaciones o en nuestra plataforma, como puede ser un bot en concreto. Y bueno, pues básicamente lo que nosotros hacemos es mezclar, como hemos comentado, todas estas tecnologías. Por un lado teníamos la parte de Bot Framework en concreto, que es la herramienta que nos permite el desarrollo de estos bots. Nos permite conectarlo a los diferentes clientes para poder interactuar con los usuarios directamente, y a través de estos Cognitive Service lo que nos permite básicamente es añadir inteligencia a ese bot, ¿vale? Con diferentes servicios, ya sea como he comentado, de traducir lo que el usuario está queriendo decir a un lenguaje que entienda la máquina o incluso a diferentes idiomas. Imaginaros en un chatbot de atención al cliente que recibe preguntas de personas de cualquier parte del mundo, pues el bot tiene que entender cualquier lenguaje que se le esté enviando. Para eso existe un servicio de idioma, el cual se encarga de traducirnos al idioma que espera la máquina, y automáticamente entendería a la persona que nos está hablando, ¿vale? Con lo cual, estos servicios son bastante interesantes y bastante importantes y nos pueden ayudar bastante a la hora del desarrollo de nuestro bot o de nuestra plataforma inteligente. Y bueno, ya centrándonos un poco más en la parte de Customer Service, que es en concreto de lo que vamos a hablar, pues bueno, hemos estado analizando diferentes compañías, las cuales tienen un servicio de atención al cliente, y básicamente vemos que todas tienen prácticamente los mismos problemas, los cuales son problemas que serían resueltos de una manera bastante sencilla y eficiente con un bot, aplicando la inteligencia artificial. Dentro de los problemas que vemos, pues vemos que hay un incremento de atención al cliente a determinadas horas. Por ejemplo, si pensamos en una entidad deportiva, pues veremos que tiene llamadas muy recurrentes en periodos de tiempo en los que hay un partido de fútbol o de lo que sea, del deporte en cuestión. Pues eso puede aplicarse a cualquier tipo de compañía. Aparte, también se pueden perder incluso esas llamadas debido a que el servicio de atención al cliente esté colapsado. Es un problema que evitaríamos directamente con un bot al estar disponible para cualquier tipo de usuario en cualquier momento. También, como hemos comentado, la falta de conocimientos de idiomas. Si tenemos clientes de cualquier parte del mundo, tenemos que poder entender cualquier idioma que sea necesario. Para ello tendríamos que tener un equipo especializado en cualquier tipo de idioma que nos estén preguntando. Sin embargo, un bot, añadiéndole esa inteligencia, podríamos entender cualquier tipo de idioma que deseáramos. También hemos visto que la gran mayoría de llamadas que reciben los call centers son siempre del mismo tipo. Son recurrentes, son preguntas frecuentes que se podrían resolver de una manera muy sencilla respondiéndolas a través de un bot. Por otro lado, vemos
la falta de experiencia personalizada para los clientes, en los cuales se dé una imagen de marca, de cómo la marca lo que quiere transmitir a sus clientes. Esto mediante un bot se podría hacer perfectamente, aplicándole diferente lenguaje específico que la marca desee, y tratando al cliente siempre de la misma manera. Al final es una máquina, siempre va a tratar al cliente de una forma, de la forma que realmente el cliente desee. Si quiere de una manera más educada o de una manera más amigable, pues se podría hacer perfectamente. Y también es cierto que a día de hoy, con el término de transformación digital, pues la verdad es que todos los clientes a día de hoy esperan una mayor sofisticación digital, esperan cada día algo más potente y poderse conectar con nuestra compañía o con esa empresa de cualquier forma y de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Con lo cual, todos estos problemas o retos que vemos, pues podrían ser resueltos de una manera muy sencilla a través de bots, ¿vale? Y bueno, pues ya entrando más en detalle en lo que sería la solución que se podría implementar utilizando todas estas tecnologías, vamos a ir analizando un poco el flujo de cómo sería el uso de un asistente inteligente o de un bot. Vale, vemos que tendríamos diferentes entradas que podrían ser principalmente usadas mediante escritura de texto, que sería un chat cualquiera como WhatsApp o Facebook Messenger, o bien se podría hacer mediante voz, hablándole directamente con un lenguaje natural a nuestro dispositivo en el que estemos interactuando, o incluso se podría hacer mediante una imagen, ¿vale? Podríamos enviar una imagen a nuestro bot si queremos, por ejemplo, buscar un determinado producto y que nos permita comprarlo directamente. No sé, una persona famosa que veamos por internet, vemos una ropa que lleva que nos gusta, pues podríamos enviársela directamente al bot y que el bot hiciera una búsqueda en internet y nos permitiera directamente comprar ese artículo, lo cual podría ser bastante interesante, ¿vale? Este bot podría estar disponible en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, ya sea un altavoz inteligente, un ordenador, consolas o coches incluso, como hemos comentado, debido a los diferentes asistentes inteligentes que ya incorporan, o incluso ya en productos un poco más complejos, como serían gafas de realidad mixta o de realidad virtual, etcétera. También podríamos interactuar con nuestros bots o incluso de realidad aumentada con un dispositivo móvil. Y bueno, todos los canales a día de hoy mediante los que podríamos interactuar con nuestro bot, pues los tenemos aquí enumerados. Prácticamente cubriría todo el espectro de canales que tenemos a día de hoy en el mercado, como sería Skype, Telegram, Slack, etcétera. También destacar que se podría integrar en cualquier web que ya tengamos de nuestra compañía. Directamente se podría integrar el bot, aparecería como un servicio de atención al cliente y directamente podríamos contactar con él. Luego también se podría integrar en aplicaciones móviles nativas de cualquier tipo, incluso ya con asistentes inteligentes, como hemos comentado. Sería con Alexa, con Cortana o con Google Assistant. Siri a día de hoy es una plataforma que no está abierta, ¿vale? No permite la interacción propia de cada una de las empresas mediante un desarrollo. Se espera que a futuro se abra la plataforma, pero a día de hoy es algo que no se puede hacer. O sea, solo se puede interactuar con aplicaciones oficiales de Apple. No está abierto para desarrolladores, con lo cual a día de hoy sería el único asistente mediante el cual no podríamos interactuar. Y bueno, luego la parte ya de inteligencia del bot, al cual se le podría añadir una personalidad, como hemos comentado, añadiendo una imagen de marca mediante diferentes frases, tonos de voz incluso, etcétera. Y luego ya la parte de preguntas frecuentes, que podríamos hacer de una manera bastante sencilla, simplemente con un documento o una web de preguntas y respuestas. Podríamos cargarlo de una manera bastante sencilla en nuestro bot y podría resolverlo de una manera mucho más eficiente. También se le puede añadir la parte de diálogos, de interacción con usuarios, en el cual se realizan diferentes preguntas al usuario y en base a lo que responda el usuario se hace una operación u otra. Ahora veremos un ejemplo práctico de la implementación de este diálogo.
Por otra parte, Luis no es el nombre de una persona, sino que es una herramienta dentro de la plataforma de Microsoft que lo que se encarga es de transformar o entender el lenguaje de las personas, lo que el usuario está queriendo decir. Lo que hace es transformar ese lenguaje, algo que la máquina pueda entender para poder procesarlo y devolvernos la información que necesitemos. Aparte de eso, pues se le puede añadir muchísima más inteligencia. Se le puede añadir la traducción, como hemos comentado, a diferentes idiomas para poder entender cualquier idioma que se desee. Se le puede añadir una parte más de sentimiento, que el bot en sí tenga una parte más personal de sentimiento, incluso la parte de búsqueda en Internet o aplicar una predicción de Machine Learning en diferentes datos o un aprendizaje automático a futuro. ¿Vale? Todas estas partes se podrían integrar perfectamente en un chatbot inteligente. Y bueno, aquí vamos a ver un poco más cómo sería el proceso, cómo funcionaría un bot en el cual el usuario podría transmitir esa información al bot con las diferentes entradas que hemos comentado, ya sea mediante texto, mediante voz o mediante imagen. Esto se haría a través de las diferentes canales o interacciones que nosotros deseemos, a través de cualquiera de esas interfaces. Esa información sería enviada al bot, ¿vale? Y dentro del bot sería donde estaría toda la parte inteligente, ¿vale? El bot lo que haría es, lo primero, transformar esa información a algo que la máquina pueda entender. En base a eso se procesaría toda esa información y se devolvería o se haría la operación que el usuario haya requerido, ¿vale? Aquí podría ser cualquier tipo de operación. Esa operación se puede también conectar con cualquier tipo de servicio para hacer cualquier otro tipo de operación. Imaginaros, por ejemplo, realizar la compra de una entrada para un concierto, por ejemplo. Pues se podría conectar ese bot con un servicio en tiempo real y realizarnos automáticamente la compra de cualquier tipo de servicio que deseemos en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, aquí ya vamos a pasar a una de las demos. Vamos a empezar de una manera más sencilla, una forma más compleja. Esto es una demo que hemos desarrollado en la compañía, ¿vale? Usando el canal de Skype. Aquí lo que estoy haciendo es utilizando la voz a través del canal de Skype y bueno, es un soporte de atención al cliente de un club de la NBA. ¿Vale? Y básicamente lo que me permite es realizar diferentes preguntas que haría cualquier fan. Por ejemplo, ¿dónde puedo comprar tickets para el partido? Automáticamente nos devolvería el listado de todas las webs donde podemos comprar esos tickets. Yo podría entrar directamente en esa web y realizar la compra en tan solo unos segundos. Fijaros de qué manera tan fácil y rápida puedo conectar directamente con ese servicio y hacerle una serie de preguntas para recibir la información en unos instantes. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una serie de preguntas aparte de dónde puedo aparcar mi coche, por ejemplo, y automáticamente me devolvería un mapa en el cual yo veo la zona donde puedo aparcar mi coche. Esto incluso se podría conectar con el GPS del vehículo y que automáticamente nos guiara a la zona donde deseemos, que en este caso sería el aparcamiento. Aquí ya estoy haciendo preguntas más normales, como a qué hora abre el estadio, que es una pregunta bastante recurrente de todos los usuarios, y automáticamente nos devolvería la información. O incluso preguntas ya acerca de la membresía de un fan, de dónde puedo, cómo puedo cambiar mi sitio del ticket para el año que viene, pues automáticamente nos devolvería respuesta. También una cosa que no he comentado, que también se podría hacer, es en el caso de que el bot no tuviera una respuesta adecuada o no tuviera una respuesta a una determinada pregunta, este bot lo que podría hacer automáticamente es redirigirnos a nuestro servicio de atención al cliente, en el que sí que estuviera una persona real que pudiera realizar aquella operación que el bot no sabe o que no puede hacer en ese momento. Podríamos transmitir automáticamente esa interacción y que una persona real se encargara de atender esa petición o realizar lo que requiriera en ese momento. Bien, ahora vamos a pasar a otra demo un poco más compleja,
¿vale? Que es un asistente que hemos desarrollado junto a Microsoft, ¿vale? Para ayudar a determinados clientes en la compra de un PC, ¿vale? Lo que nos está realizando el bot es una serie de preguntas, lo que comentaba anteriormente como dialogs. Nos va realizando una serie de preguntas y en base a las respuestas que vamos dando acerca de las características del equipo que deseamos, por detrás hay un algoritmo inteligente el cual va comprobando todos los equipos que tenemos disponibles en stock, va filtrando y nos devuelve la decisión que cree más acertada para nosotros en base a nuestros gustos y precio económico que tengamos. Aparte de eso, nos da una serie de equipos añadidos que cree que nos pueda gustar, por si el que ha decidido el asistente no nos convence del todo, pues tener una serie de opciones más entre las que decidir. Aquí, como comentaba, está usando el canal del Messenger. Estoy directamente escribiendo texto, pero también podría hacerlo mediante el dictado. Y directamente lo que le indico al bot es que quiero comprar un nuevo PC, un nuevo ordenador, y directamente fijaros que lo que nos devuelve son diferentes opciones, ¿vale? Entre las que vamos a ir dando respuesta para que el bot vaya decidiendo cuál es la opción más acertada en base a lo que nosotros deseamos o para lo que nosotros vayamos a usar ese equipo. Nos va preguntando una serie de características y en base a esas características nos preguntará también un rango económico que nos queramos gastar en ese PC, porque es cierto que hoy día esos precios varían mucho y puede que nos dé una respuesta que realmente se salga de nuestras posibilidades. Como veis, al final lo que nos hace es devolvernos automáticamente una serie de resultados directamente para que podamos comprarlos automáticamente en la web de la empresa que sea. Fijaros que de una manera muy sencilla tenemos un asistente de una manera muy rápida que nos ayudaría a comprar un equipo en tan solo unos minutos, directamente pudiéndolo comprar y recibirlo en nuestra casa en pocos días. Este asistente está aquí mostrado en Messenger, pero como comentaba podría estar en cualquiera de los otros canales disponibles. Y bueno, aquí vamos a pasar a la última demo y más compleja, ¿vale? Que es un producto que hemos desarrollado hace nada junto con Microsoft también y que se va a lanzar en breve. Bueno, ya se ha anunciado ya de manera oficial y bueno, es el asistente inteligente de la Liga que bueno, nos permite realizar muchísimas consultas de cualquier tipo, ya sea de estadísticas, de competiciones, de jugadores, de cualquier tipo de cosa relacionada con equipos de la Liga Española, y en base a esas preguntas el sistema se encarga de procesar toda esa información y nos va devolviendo lo que nosotros requiramos en tan solo unos segundos. Como comentaba, fijaros de qué manera tan sencilla y diferente al uso de una aplicación real podemos hacer consulta de cualquier tipo de información. En este caso automáticamente le pregunto por el calendario de la liga o la clasificación y en solo unos segundos estoy recibiendo toda esa información completa de una manera rica, ¿vale? De manera que es muy visual y puedo verla de una manera como lo podría ver en una web o en una aplicación móvil. Si yo quisiera ver esta misma información en una aplicación, yo tendría que entrar, navegar por los menús y ir a la opción que requiriera. Sin embargo, mediante un bot, directamente yo puedo lanzarle la pregunta usando mi lenguaje natural del día a día y automáticamente el bot nos podría devolver esa información de una manera muy rápida. En esta última pregunta en concreto, incluso el bot permite preguntarle dónde podemos ver un partido en concreto y en base a la ubicación en la que nos encontremos nos puede devolver toda esa información de canales dependiendo de la zona geográfica en la que estemos. ¿Vale? O incluso aquí ya pedimos información de un equipo en concreto y automáticamente en esta información rica que estamos mostrando tenemos botones con una serie de operaciones que directamente con pulsarle recibiríamos toda esa información. Vale, aquí ya vemos toda la información de los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, y como veis en cada uno de ellos tenemos el botón con la posibilidad de acceder a las estadísticas de la temporada de una manera mucho más sencilla y más rápida.
e incluso más rica a la hora de visualizarlo. Por último, fijaros una pregunta de una forma muchísimo más natural que utilizamos en el lenguaje castellano de cómo va el Huesca. Pues incluso el bot es capaz de entender, ha sido entrenado para entender ese lenguaje más coloquial, y automáticamente al preguntar cómo va el Huesca, fijaros, nos devuelve la clasificación en esa parte de la liga y devolviéndonos la posición del equipo junto con su puntuación. Además, aparte de esa información, incluso podemos mandar cualquier tipo o recibir cualquier tipo de información. En este caso estamos recibiendo imágenes ricas, pero incluso podríamos ver el resumen del partido mediante un vídeo, como estamos visualizando aquí, a través de YouTube, o incluso con un vídeo embebido directamente en la plataforma, pues podríamos visualizarlo de una manera bastante sencilla. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado para los resúmenes de los partidos, pero fijaros, por ejemplo, en un sistema de atención al cliente, pues podríamos recibir un vídeo de cómo hacer una determinada operación en algo que tengamos una duda, lo que sería un tutorial. Básicamente, pues preguntaríamos al bot cómo realizar una determinada operación y automáticamente podríamos recibir un vídeo tutorial de cómo realizar esa operación de una manera muy sencilla para ir siguiéndola paso a paso. Con lo cual, es bastante interesante. Y bueno, aquí serían un poco todos los ejemplos que hemos estado viendo en el vídeo de cómo se verían todas estas tarjetas ricas que se han ido generando. Fijaros que no solo es información estática o texto plano, sino que se pueden llegar a construir tarjetas, lo que se llaman tarjetas bastante interesantes con determinado tipo de información, incluso con un aspecto visual muy parecido a lo que sería una aplicación móvil o incluso una página web. De esta forma podemos mandar información rica e interactiva de una manera mucho más eficiente. Como digo, este proyecto es el más complejo de los tres, el que tiene más complejidad y más inteligencia por detrás, pero al final la idea es que nosotros podemos realizar cualquier tipo de desarrollo a medida. Desde una cosa muy sencilla, como sería el asistente de atención al cliente de cualquier compañía o entidad deportiva, por ejemplo, la demo que hemos mostrado de la NBA, hasta una cosa muchísimo más compleja, como es el caso de la liga, que tiene mucha más inteligencia por detrás y muchísimos más procesos a los que se conecta para obtener toda esta información y devolverla en tan solo unos segundos. Bien, y ya vamos a ver un poco los beneficios que nos aporta el uso de estos bots en cualquier tipo de compañía, que básicamente los hemos ido comentando, pero los vamos a resumir, en los cuales optimiza los recursos operativos para tener un servicio de atención al cliente automático y mucho más rentable. A la hora se podría utilizar todos esos empleados para otro tipo de cosas y generar más negocio de otra manera, teniendo un bot que pueda resolver todo este tipo de preguntas. Además, estaría disponible en cualquiera de los canales que hemos comentado, con lo cual el usuario podría interactuar a través de cualquier dispositivo prácticamente que tenga en su día a día. Además, como comentábamos, estos bots pueden integrarse con servicios en tiempo real, como hemos comentado, para consulta de compras o consulta de stock en tiempo real o otro tipo de servicios. Además, presenta una gran oportunidad para ventas cruzadas, como os hemos enseñado, por ejemplo, en el caso del asistente de la compra de un equipo. Él nos recomienda uno, pero aparte nos podría recomendar otra serie de productos que creen que nos van a venir bien con respecto al que nos ha seleccionado. Además, la interfaz de conversaciones nos permite interactuar de una manera mucho más natural. Utilizamos al final un lenguaje natural con el que nos comunicamos y un lenguaje que utilizamos a diario con cualquier otro tipo de persona.
Además, destacar que al final un bot se le puede dar la personalidad que cada compañía requiera. Como hemos comentado, se le puede dar una imagen de marca utilizando un cierto lenguaje, utilizando unos coloquialismos, unos acrónimos diferentes, de manera que se diferencie de cualquier otro bot. Esto lo que hace es al final que no parezca una máquina en sí y que sean todos iguales, sino que todo lo contrario, se puede hacer aplicar toda esa imagen de marca y que sea muchísimo más diferente. Además, un bot es totalmente escalable, ¿vale? Se adapta a cualquier necesidad, como hemos comentado, desde una manera mucho más sencilla hasta una mucho más compleja, e incluso se puede integrar con otro tipo de plataformas, como hemos comentado, con realidad aumentada, con realidad virtual, o aplicar elementos de gamificación o diferentes plataformas a las que se podría integrar. Al ser algo a medida, pues podría integrarse con cualquier tipo de servicio. Y bueno, los áreas de impacto en los que vemos que sobre todo mejoraría, pues sobre todo en la parte de marketing, mejoraría la imagen de marca para hacer mejores campañas y más dirigidas. Si sabemos lo que los usuarios realmente quieren o por lo que más preguntan, pues podremos sacar estadísticas y hacer unas campañas muchísimo más interesantes y más acertadas. El número de ventas, en el caso de ser una compañía que ofrezca una serie de productos, pues se podría haber aumentado de una manera bastante considerable, debido a que podemos ofrecer ese soporte o esa ayuda a la compra de una manera mucho más eficiente. Luego la parte de TI pues actualizaría de forma completa toda la interacción del usuario, haciéndolo muchísimo más digital y mejorando esa infraestructura de la compañía. Además, incluso podría reducir el coste de ese servicio de atención al cliente y utilizar ese presupuesto para otro tipo de cosas. Y por último, mejoraría la experiencia de atención al cliente totalmente, que al final es la parte principal. Ofrece una información a los usuarios cuando realmente la necesitan o cuando desean. Como os comentaba al principio, muchos de los casos que veíamos de atención al cliente se daban cuando realmente el servicio de atención al cliente no estaba disponible, cuando realmente el usuario tiene tiempo, cuando realmente está utilizando ese servicio, pues requiere de ese servicio cuando realmente lo necesita. De esta manera, con un bot estaría totalmente disponible para cuando se necesite. Y bueno, hablando por último de la escalabilidad que tendría un bot, pues como hemos comentado, se podría conectar con cualquier otro tipo de plataforma para enriquecer esos datos o devolver otro tipo de información, o incluso hacer una parte cruzada con cualquier otro tipo de compañía, o incluso un partnership o otro tipo de información que puede ser bastante interesante. También, como hemos comentado, normalmente todas estas soluciones son utilizadas en la nube, con lo cual lo que nos permite es escalar de manera adecuada a las necesidades que tenga el cliente en cuestión. Es decir, si un cliente tiene muchísimas consultas en un determinado momento del día o momento de la semana, lo que hace la infraestructura de la nube es escalar automáticamente en base a las necesidades que ese cliente tenga. Además, como hemos comentado, pues se podrían hacer integraciones con otros servicios como Machine Learning para aprendizaje de lo que nuestros usuarios requieren o vemos que necesitan, o incluso implementar la búsqueda en otros buscadores, como hemos comentado, que pueden ser Bing o Google, para buscar determinados productos que no encontremos o contenido que no tengamos disponible, que podamos dar una respuesta al usuario. Y ya por último, como hemos comentado, hay integraciones con otro tipo de plataformas que hoy día son tecnologías que vemos que se están utilizando cada vez más y que los usuarios requieren, como puede ser la realidad mixta o la realidad aumentada. Pues todas estas soluciones se podrían integrar de una manera bastante eficiente en aplicaciones de realidad aumentada o realidad mixta, ofreciendo una experiencia completamente diferente y mucho más interactiva, ¿vale? Se podría
directamente integrar un bot en una aplicación de realidad aumentada y que nosotros podamos colocar ese bot en nuestro espacio real y podamos interactuar con él devolviéndonos determinada información. Al ser una solución a medida, pues como hemos comentado, se podría utilizar en cualquier tipo de aplicación que ya tengamos, como hemos comentado. Y bueno, pues hasta aquí ha sido la parte del webinar, orientada un poco más a servicios de atención al cliente y bueno, pasamos a una ronda de preguntas si tenéis alguna duda o si queréis que volvamos a algún tema en concreto o aclarar cualquier tipo de información. Creo que tenéis, a ver, no sé si tengo aquí. Tenía preguntas y no las he visto, perdonad. Vale, ¿cómo estimar los costes de uso de los servicios de Microsoft de inteligencia artificial? ¿Tendría que estimar cuántas preguntas de forma máxima puede hacer un usuario? Vale, eso es una buena pregunta. Dentro de los servicios de Microsoft tenemos una calculadora de Azure que lo que nos permite es calcular unos costes aproximados en base a las necesidades que nosotros tengamos o nuestra compañía tenga. Ahí lo que pondríamos es los recursos que nosotros estimamos que van a ser necesarios. En base a eso se hace un cálculo y con eso vamos a tener un cálculo estimado de lo que vamos a gastar. En base a eso, aparte, como hemos comentado, al utilizar la infraestructura de la nube, sería totalmente escalable. Si en un determinado momento tenemos un pico muy alto de uso de la plataforma, eso se podría automatizar para que el servicio siguiera respondiendo. Evidentemente el coste en ese momento sería un poquito más alto, pero el resto de tiempo el coste sería mucho más bajo, con lo cual eso al final lo que nos permite es reducir costes de infraestructura de una manera bastante eficiente. En cuanto a la pregunta de que si hay que estimar las preguntas máximas que puede hacer un usuario, no. Va más en base a la infraestructura o más en base al número de usuarios que vas a tener concurrente, más que en cuanto a las preguntas que va a hacer un usuario. También comentaros que bajo nuestra experiencia de las plataformas que hemos desarrollado, se puede escalar hasta lo que el cliente realmente desee. Por ejemplo, en concreto en la parte de la Liga Assistant, bueno, se han hecho unas pruebas bastante exhaustivas para aguantar un gran número de usuarios y os puedo asegurar que la nube se puede soportar sin ningún problema. Con lo cual, no hay que fijarse tanto en la parte de preguntas del usuario, sino más en los usuarios concurrentes que vamos a tener en la plataforma para ver los recursos que vamos a necesitar. No sé si tenéis alguna pregunta más. En la parte izquierda, si no me equivoco, tenéis una mano o un lápiz, si no me equivoco, en el cual podéis escribir o incluso creo que podéis hablar también. Os puedo dar paso si queréis hacer alguna pregunta o queréis alguna aclaración, sin ningún problema. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir finalizando. Una pregunta más. Sí, porque un cliente final me va a decir cuánto me va a costar y entiendo que toda esa demanda y un día de venta como Navidad o Día de la Madre no es simple de estimar, sino hay un histórico. Correcto, correcto, es así totalmente. O sea, es lo que decía, en base o sea, lo que nosotros vamos a hacer es estimar un poco los usuarios concurrentes que vamos a tener, pero sí que es cierto que es difícil de hacer una estimación en concreto de una empresa que ofrezca o venda una serie de productos, pues es difícil tener una estimación más o menos real de cuántos usuarios vamos a tener en esa temporada. Lo que sí es cierto que en base a la experiencia se puede ir aprendiendo, es decir, sobre todo este uso del bot se van generando analíticas de uso. Entonces, en base a esa experiencia que vamos a ir recibiendo diariamente, se pueden ir haciendo previsión para el futuro. Se puede ir viendo más o menos lo que estamos necesitando o lo que vamos a necesitar y en base a eso
vamos a ir viendo un poco lo que nos va a ir haciendo falta, con lo cual es una manera de ir aprendiendo en base al uso de nuestros servicios. Incluso otra cosa bastante importante que no he comentado con respecto a eso, todas las preguntas, todas las interacciones que tengan los usuarios se pueden ir almacenando siempre y cuando tengamos el consentimiento de los usuarios, y en base a todas esas interacciones podemos ir aprendiendo. Vamos a ir viendo lo que los usuarios realmente quieren saber, o de qué manera lo quieren saber, de qué manera lo están preguntando. En base a eso podemos ir entrenando, mejorando nuestro bot, incluso dando resultados a cosas que a lo mejor incluso ni se nos había ocurrido, con lo cual es otra parte bastante interesante que podemos ir estudiando y mejorando en base al futuro. En cuanto a la presentación, sí, la vamos a compartir en la web de Braven, y si no me equivoco la charla también está siendo grabada, será subida a YouTube, y bueno, ahí la podéis volver a ver, o si tenéis cualquier duda podéis escribirme a mis datos de contacto y sin ningún problema podemos aclarar más dudas. Bueno, Claudio, estoy viendo que preguntas también propone una prueba de concepto, sin duda alguna. De hecho, es justo lo que estamos haciendo con algunos clientes. Estamos haciendo unas pruebas piloto, viendo un poco las necesidades que tiene cada cliente y cómo podemos ir solventándolas, y en base a eso pues se va mejorando. O sea que sí, si quieres apúntate mi correo electrónico, me contactas y sin problema, es algo que podemos hablar y podemos ir viendo, sin duda. Sí, comenta mi compañera de marketing que se envía por correo la presentación, o sea, la vais a recibir directamente en vuestro correo electrónico. Y como comentaba, lo tendréis en YouTube también grabado.